Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a quien les dimos el acuse de recibo después de la sesión. Bienvenidos todos ustedes. Como es de su conocimiento, el pasado 6 de febrero del presente, la Mesa Directiva del Senado nos turnó para elaboración del dictamen respectivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. En ese sentido, el objetivo de esta reunión es analizar y, en su caso, aprobar el dictamen referido. Para dar inicio a la sesión, pues pido a los señores senadores, presidentes de comisiones de justicia, de anticorrupción y participación ciudadana, senador Pablo Escudero, del senador Alejandro Encinas, por la Comisión Segunda Legislativa, y desde luego por el senador Corral, que preside la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le hagan llegar al secretario senador Héctor Larios la lista sobre el registro de asistencia de sus integrantes para la verificación del quórum. Sí, Presidenta. Por parte de la Comisión de Gobernación hay 9 integrantes, hay quórum. Preguntaría a la Comisión de Participación Ciudadana, senador Escudero. Hay quórum, senador. Al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Estamos presentes 4 de los 5 integrantes de la comisión. A la Comisión de Justicia, el presidente no tardó en llegar, pero según observo hay quórum. 8 senadores de la Comisión de Justicia. Y finalmente la Comisión de Prácticas, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. No tiene quórum la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Sí, allá está Ivonne. ¿Ya llegó Ivonne? Entonces ya estamos, ya hay quórum de la comisión. Está el 66%. Nada más falta el 66%. En consecuencia, hay quórum de todas las comisiones, Presidente. Gracias, señor secretario. Habiendo el quórum, y una vez que se verificó, se abre la sesión y se hace del conocimiento que el orden del día de esta reunión ha sido su conocimiento con anterioridad y consta de un solo asunto, que es el referido al análisis y discusión del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. Está a la consideración el orden del día y, si están de acuerdo en proceder al desahogo del orden del día, a favor de manifestarlo en votación económica. Señor secretario, le pido que recabe la votación del orden del día. Está a consideración el orden del día, que consta de un solo punto, que es las iniciativas que se han hecho, la iniciativa que se ha hecho referencia, a la minuta que se ha hecho referencia. Quienes están a favor de aprobar el orden del día, manifiestan levantando la mano. A ver, ¿solo hay una minuta ya entonces? No, son 2 minutos. Sí. Es la iniciativa. El 33 y el 29 ya no están. No, esa es otra sesión. Muy bien. Es otra sesión. Otras comisiones. Usted es integrante de la Comisión de Gobernación, sin duda. Entonces, solamente las que se refieren a estas 2 minutas que tienen que ver con la iniciativa preferente y con la iniciativa ciudadana, son los temas que están. Quienes estén a favor de la aprobación del orden del día, tengan la generosidad de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, Presidenta, se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, senador. Procederemos a dar lectura a la presentación del dictamen y, una vez que esté concluida esta lectura, pues yo le pido al secretario
que me está haciendo el favor de acompañarme el senador Lario, que le dé continuidad a este siguiente orden del día. Aquí está el dictamen elaborado. ¿Tú lo puedes leer? Bien, voy a dar lectura a una reseña del dictamen y inmediatamente después se abrirá el espacio para participaciones y posicionamientos en lo general. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Anticorrupción, Estudios Legislativos Segunda y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana y iniciativa preferente. El artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, publicado el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, determinó la obligación para que el Congreso de la Unión expida más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto la legislación secundaria relativa a la iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular, que no está ahorita ese dictamen en la discusión hasta el jueves. Con las reformas planteadas se pretenden abrir nuevos cauces de participación directa de la ciudadanía a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos electorales, sin debilitar el sistema de elecciones en México. Respecto a la iniciativa ciudadana, esta es considerada como una figura representativa de la democracia directa, la cual faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley, así como decretos de reforma. Esta figura permite lograr un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público mediante la inclusión y alineación de la agenda legislativa de los intereses y preocupaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas. A su vez, la iniciativa ciudadana representa un contrapeso en la repartición ortodoxa del poder de decisión en los temas fundamentales del país. Mediante la inclusión de esta figura, los ciudadanos dejan de ser actores pasivos que únicamente observan el trabajo de la clase política en la agenda legislativa. Por el contrario, esta figura incorpora a los ciudadanos, convirtiéndolos en actores activos en la toma de decisiones trascendentales que el país requiere de acuerdo a las realidades que se presenten. El dictamen en estudio propone la adición del título quinto, denominado de la Iniciativa Ciudadana y Preferente, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dividida en dos capítulos. El capítulo primero se intitula de la Iniciativa Ciudadana y comprende los artículos 130 al 133. En dicho capítulo se establece el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o decretos en un número equivalente a cuanto menos el 0.13% de la lista nominal de electores, de conformidad con lo señalado por la Constitución. Asimismo, prevé que en los dictámenes relativos a las iniciativas ciudadanas, una vez que las mismas sean turnadas, seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por la propia ley del Congreso y los reglamentos de cada Cámara del Congreso de la Unión, cuando la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito constitucional porcentual. Ahorita dejamos el lugar. En cuanto a la iniciativa preferente, el dictamen propone diversas modificaciones al cuerpo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de evitar vacíos legales que impidan o dilaten el trámite. Se hacen reformas sobre las atribuciones de la mesa directiva, de su presidente, de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones, órganos equivalentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión para el trámite de la iniciativa preferente. La segunda compromete las generalidades y las disposiciones procedimentales para el trámite legislativo. Este instrumento surge en favor del Poder Ejecutivo, permite que en la relación entre poderes el Congreso tome determinaciones en el mismo periodo ordinario de sesiones en que fueran presentadas hasta 2 iniciativas con el carácter de preferente, de manera que tenga el Ejecutivo el respaldo legislativo para ejercer sus facultades y atender la demanda social de acuerdo a sus planes y programas propuestos. Finalmente, es importante resaltar que, estando de acuerdo materialmente con la totalidad del proyecto de decreto propuesto por la Cámara de Origen, bueno, eso está en discusión, es necesario modificar el mismo para hacer una adecuación de técnica legislativa que, por virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero del presente año,
las funciones asignadas al Instituto Federal Electoral se trasladan al Instituto Nacional de Elecciones, toda vez que aquel dejará de existir, o mejor dicho, ha dejado de existir, en cuanto inicie la vigencia del decreto que lo crea, así como la legislación secundaria que determina su funcionamiento. Es decir, todas las referencias al Instituto Federal Electoral ahora se hacen explícitas, que vienen en el dictamen, ahora se modifican, se cambian por el Instituto Nacional de Elecciones. Es cuanto presento. Gracias, señor secretario. Gracias, senador. Después de haber escuchado la lectura, en un resumen, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente, yo seguiría en el siguiente punto, que es el desahogo de esta reunión. De acuerdo al reglamento del Senado, habrá una lista de oradores a favor y, en su caso, oradores en contra, y quienes también deseen hacer uso de la palabra para referirse al mismo a favor de hacerlo del conocimiento de la Secretaría. Por lo que le pedimos al señor secretario que vaya usted, sí, adelante. A ver, voy a tomar lista de los casos. Antes de ese turno, lo reglamentario es que la presidencia dé cuenta del oficio que he presentado en materia de reservas al proyecto de dictamen. Y una vez que se dé cuenta de las reservas que hemos presentado, entonces podremos pasar a desahogar las posiciones en lo general a favor y en contra. Muchas gracias. Le ruego una disculpa, senador, traspapelé su oficio y lo lamento muchísimo. Una disculpa, ya no tiene que disculparse, es un asunto simplemente reglamentario, no pasa nada. Al momento de iniciar esta sesión, el senador Javier Corral ha presentado a la presidenta de la Comisión de Gobernación un oficio en donde señala que hace las siguientes reservas. Artículo 20, numeral 2, inciso D, 23, numeral 1, inciso Q, artículo 66, numeral 1, inciso C, artículo 130, numeral 3, 131, 132, 133, numeral 1 y 2, todos los de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 128, numeral 3, inciso B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la adición de un artículo tercero transitorio. En el dictamen, no, es todo. Bueno, los otros se refieren a dictámenes que no están en discusión ahorita. A otros dictámenes. A la siguiente sesión. Muy bien. Hasta ahí. Gracias. Por favor, señor senador, sí. Sí, ¿es para hacer reservas o...? A ver. Relativo al COFIPE en iniciativa ciudadana. Una reserva en el COFIPE en materia de iniciativa ciudadana por parte del senador Roberto Gil. ¿Alguien más quiere? Bueno, en su momento también yo registraría reservas referentes a la iniciativa preferente y también a la iniciativa ciudadana. ¿Dice? Sí, que las vamos reservando en lo particular. Si les parece, las reservas... Sí, adelante. Sí, yo también tengo reservas que presentar. Es el artículo 20, fracción D, artículo 23, inciso segundo, fracción C, y artículo 66, inciso C, L y M. Y también numerales segundo y tercero. Numerales segundo y tercero. Artículo 67. Numeral tercero. Y artículo 132. Artículo 132. Inciso B, E. Inciso B, E y F. Y incorporar también un inciso segundo. También quiero hacer otra incorporación, un inciso segundo y tercero. Y finalmente el artículo 133. Y el artículo 133 finalmente. 1 y 2, inciso 1, 4. Ya. Si lo tiene por escrito, nos Artic- ayudaría más. Adelante, senador Escudero. Gracias, senador. Nosotros también hemos decidido hacer algunas reservas, no sabemos si las haremos en este momento, mismas que hemos platicado con usted, o las haremos en el Pleno del Senado de la República cuando sea enviado el dictamen. Sin duda queremos escucharlos, creemos que hay algunos asuntos que deben ser corregidos en acuerdo con usted, con el PAN y con las demás fracciones, y nos reservamos ese derecho para hacerlo más adelante. Perfecto. Senador
Camacho. Sí, también tendría algunas reservas de la Ley Orgánica del Congreso, al 131, 134, 135, 137 y 138. 130 y 133. 130 a 131. Sí, senadora Gómez. Yo quisiera comentar en relación con las referencias a las adecuaciones que se realizan en el dictamen para cambiar la denominación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Considero que de conformidad con el artículo 4º transitorio del decreto de reforma constitucional en materia política electoral publicado en el Diario Oficial del 10 de febrero pasado, es de considerar que las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a diversos artículos constitucionales por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el artículo transitorio segundo. Las normas a que se refiere este segundo transitorio son las relativas a las leyes generales que regulen partidos políticos nacionales y locales, los procedimientos electorales y los delitos electorales. El plazo que dispone este segundo transitorio para que el Congreso expida estas normas es el 30 de abril de 2014 como fecha límite. Por lo tanto, es hasta que estas últimas normas entren en vigor que el Instituto Federal Electoral cambiará su denominación a Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se considera pertinente que el dictamen continúe con el término que estaba utilizando de Instituto Federal Electoral. Bien, no, técnicamente tiene razón. A ver, bueno, lo discutimos. Ahorita lo discutimos, senador Ríos Peter. Y gracias, señor secretario. Yo quisiera reservarme los artículos 130, artículo 131, artículo 132 y el 128 del COFIPE. ¿Qué se le parece? Gracias. Bien, si no hay más reservas que señalar, abriríamos el espacio por instrucciones de la Presidencia para si alguien quiere o fijar un posicionamiento o hablar a favor o en contra del dictamen. En contra del dictamen se inscribe el senador Javier Corral. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en lo general? El senador Alejandro Encinas, el senador Armando Ríos Peter y un servidor. Y el senador Roberto Gil. Tomo nota que se olvide. Raúl Morón también. Encinas. Tiene el uso de la voz el senador Javier Corral. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por hacer una aclaración debida en términos de la construcción de este dictamen. En realidad, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado no ha podido concurrir a la elaboración del proyecto de dictamen. Esto tiene que ver simple y sencillamente con que apenas este día la mesa directiva del Senado de la República ha hecho una ampliación de turno a nuestra comisión. Y realmente hemos sido convocados en ese carácter, pues hará apenas una hora. Ello tampoco significa que nos apartemos del trabajo que han realizado las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Participación Ciudadana. Pero efectivamente, la aclaración es pertinente porque de entrada yo he señalado un trámite irregular a esta minuta. Esta minuta trata centralmente de la modificación de las reglas de funcionamiento de las cámaras. Y como ustedes saben, el artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso le da un mandato expreso y competencia directa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado
para dictaminar sobre modificaciones a las normas del Congreso. Si alguna comisión tiene un mandato legal y directo en términos de competencia legislativa, es la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado. No pedí la ampliación de turno para buscar obstaculizar el dictamen. Pedimos la ampliación de turno para contribuir con un dictamen que atiende una minuta de la Cámara de los Diputados, pero también para hacerle ver a estas comisiones que este Senado tenía en tiempo una iniciativa sobre la misma materia, suscrita por senadores del PAN, del PRI, del PRD, del Verde, y que suscribió o encabezó la senadora Torres Peinberg. Sobre esa iniciativa, el Senado emitió dictamen en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Incluso publicó en su Gaceta Parlamentaria del 30 de abril del año pasado su primera lectura. Pero por motivos distintos o diversos o insospechados, esa primera lectura no volvió a hacer segunda lectura en el periodo ordinario de sesiones de septiembre del 2013. Es una pena que el Senado de la República procese primero las minutas de los diputados que las iniciativas de sus propios senadores. Y la verdad de las cosas es que la minuta de los diputados debe ser corregida y aumentada. Estamos ante una tomadura de pelo. La Cámara de los Diputados nos manda una ley de consulta popular para imposibilitar en términos efectivos la consulta popular en la materia más importante que está a discusión en el país, que es la reforma energética. Nos mandan una minuta para prohibir los pocitos, pero en términos de la explotación del carbón, en la materia minera, pero en términos reales lo que hacen es consagrarlos. Consagran los pocitos con profundidad de más de 100 metros. Nos mandan una minuta de iniciativa ciudadana que en términos reales lo único que no garantiza a los ciudadanos es el procesamiento debido en el Congreso. Esta minuta debe ser absolutamente corregida. Hemos ponderado a lo largo de mucho tiempo las figuras de la democracia participativa. Se nos llena la boca en nombre de la ciudadanía. Ahora sí les vamos a garantizar formas de participación directa, democracia directa, se dice. A mí me tocó dictaminar la reforma al artículo 71 de la Constitución que incorporó en la fracción cuarta el derecho de iniciar leyes a los ciudadanos en un porcentaje equivalente al 0.13% del listado nominal de electores. Varios estuvimos en desacuerdo con ese porcentaje que en términos reales significa casi 100.000 firmas para presentar una iniciativa ciudadana. Hay diputados federales que en su distrito no consiguen 20.000 votos. Lo cierto es que estamos ante uno de los pasos más importantes que se quiere tratar y procesar de una manera rápida y sin el consenso debido. Cuando en las comisiones del Congreso todo el mundo está de acuerdo, hay que por lo menos cuestionarnos si en realidad es que no están pensando mucho. Pero cuando en el Congreso todo el mundo tiene reservas sobre un dictamen, pues la conseja recomienda que ese dictamen tiene que ser devuelto a una comisión de trabajo para estructurar un dictamen de consenso. Veo reservas del PRI, reservas del PRD, reservas del PAN.
me parece que lo que aquí procede es abrir un espacio para un grupo de trabajo, ahora que se ha ampliado el turno a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que conciliemos. ¿Qué tenemos que conciliar? Las voces ciudadanas, que aquí están presentes, por cierto. Aquí hay una representación de un movimiento de jóvenes, 1 millón de jóvenes por México, que se ha apostado por este tema y que ha traído al Senado de la República propuestas sensatas y reforma política ya, que ha traído propuestas sensatas para mejorarlas. Y tenemos reservas todos. Lo que sigue es que tomemos la decisión de configurar un grupo de trabajo que en las próximas 24 horas, 48 horas, no se trata de entorpecer nada, se trata de ser sensibles a las voces que quieren perfeccionar este instrumento. Y obviamente tenemos que conciliar esta minuta con la iniciativa que suscribimos varios senadores de la República. Los ciudadanos quieren tener derecho a iniciar leyes no solo para que se registren en el Congreso y se manden al archivo. Los ciudadanos quieren iniciar leyes para que el Congreso tome en cuenta sus iniciativas, las procese, les permita la voz en el debate y discusión de las comisiones y tengan, por lo menos, o recaigan sobre ellas una resolución, en sentido positivo o negativo, pero que recaiga en ellos una resolución. En los términos en los que está planteado la minuta, mi voto es en contra en lo general. Y por lo tanto pido comprensión a todos para entrar en un ejercicio de consenso. Sucederá lo que está sucediendo hoy siempre que se quiera, desde una parte unilateral, imponer una visión sobre un dictamen legislativo. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Larios. Bueno, bien dice el senador Corral de que este debate pues no es un debate reciente. Yo creo que fue el debate más importante que dimos en la Cámara de Diputados durante la 61 legislatura. Y en el centro de la discusión, de un debate que nos llevó muchísimas horas, cerca de 20 horas de discusión, el tema central se resumía no solo en introducir las figuras de cartas ciudadanas que permitieran el ejercicio de la democracia directa, sino establecer las condiciones para que este derecho de los ciudadanos fuera ejercible. Es decir, no basta establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos derechos de los ciudadanos si no se generan las condiciones para que estos puedan ejercerse plenamente. En aquel entonces hubo discusiones sobre otras figuras de la democracia directa, desde el referéndum, la revocación de mandato e incluso la reelección legislativa, en donde no hubo acuerdo con el PRI para introducirlas y se avanzó solamente en lo que es consulta popular, iniciativa ciudadana y lo que es, aparte de la iniciativa preferente, la consulta popular. Y ahora estamos repitiendo prácticamente la misma discusión. El tema central en aquel entonces era identificar cuáles eran los umbrales para establecer los requisitos para lograr instrumentar estas cartas. Bueno, la propuesta original sobre el porcentaje de consulta popular era cercano al 5%, del punto 5 de la lista nominal de electores, y se incrementó hasta el 2%. Y para que fuera vinculante la consulta, obliga por lo menos a la participación del 40% de los ciudadanos, por lo cual, para que sea vinculante la consulta, implica la participación de por lo menos 35 millones de electores en aquel momento, que en muchos procesos electorales no se alcanza a cumplir.
Y es el caso de esta iniciativa ciudadana, donde si bien el umbral se disminuyó, nos quedamos en el 0.13%, pues que representan alrededor de 99,000 ciudadanos de acuerdo a la lista nominal al corte de este día en el Instituto Federal de Electores y el Registro Nacional de Electores, que es una cifra muy superior efectivamente a la votación que obtienen muchos diputados. El caso del distrito número 2, el distrito federal número 2 en el estado de Chihuahua, que en la elección del 2012 apenas alcanzó 31,500 votos. Pues, yo creo que en el centro de esta discusión es cómo generar las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho. No voy a detener en algunos asuntos de forma que vienen en el dictamen. Por ejemplo, en el artículo 138, pues se repiten hasta los mismos párrafos y en distintos incisos y fracciones. Lo voy a dejar aquí junto con otras observaciones de forma. Como tampoco voy a insistir en lo que ya se ha señalado en cuanto a que el dictamen no recoge el conjunto de iniciativas que diversos grupos de diputados o de senadores y de senadores en lo individual presentamos y que no han sido considerados en la minuta y el dictamen que hoy estamos sometiendo a discusión. Que ese sí ya no es solo un asunto de forma, sino es una desatención, por decir una palabra, a nuestro reglamento interno y a los procesos a partir de los cuales se deben de dictaminar las iniciativas que se presentan en el Senado, cuando más estamos tratando de discutir las iniciativas que presentan ahora los ciudadanos. Pero sí creo que hay tres temas centrales en el dictamen que merecen revisarse con detenimiento. Uno de ellos es, en primer lugar, de proceso legislativo, porque en una sola minuta estamos dictaminando en torno a dos figuras jurídicas diametralmente opuestas. La primera, la de la iniciativa preferente, que no es sino el fortalecimiento de las facultades del Poder Ejecutivo en su capacidad de iniciar leyes en cualquier materia, ya sea constitucional o reglamentaria. Y otra figura jurídica absolutamente distinta es la de la iniciativa ciudadana, que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes en las mismas condiciones que cualquier otro legislador, que el Ejecutivo Federal, que los congresos de los estados y todos quienes tenemos la facultad de iniciar leyes en este país. Y por un lado, en lo que se refiere a la iniciativa preferente, se flexibilizan y se fortalecen los mecanismos para dar preferencia a la atención del Ejecutivo Federal, más allá de lo que ya está establecido en la Constitución, donde, por ejemplo, ahora en esta ley reglamentaria se pretende darle la facultad de presentar como iniciativa preferente al Ejecutivo Federal iniciativas presentadas con anterioridad en otros periodos ordinarios de sesiones. Es decir, ya no solo es la facultad para anunciar nuevas leyes al inicio de cada periodo, sino que puede tener efecto de retroactividad, para lo cual la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva podría incluso, de acuerdo al dictamen, crear comisiones especiales más allá de las comisiones ordinarias para dictaminar una iniciativa o minuta que ya con posterioridad se consideró preferente. Yo creo que esas facilidades deberían de darse más bien a la iniciativa ciudadana y darle mayor fuerza jurídica, porque por lo menos existen varios problemas. El primero de ellos es que se establecen mayores requisitos a los que están establecidos en la Constitución. Ya no solamente es el 0.13% de la lista nominal de electores, sino que ahora el registro debe contener los nombres completos de los ciudadanos y su firma,
además de la clave del lector, el OCR de la credencial para votar con fotografía vigente, con lo cual se incrementan de manera significativa los requisitos muy por encima de lo que establece la Constitución. Y en el caso de que no se acompañen la clave del lector y el número identificador al reverso de la credencial, este OCR, pues va a considerarse, no se va a considerar en el cómputo de las firmas presentadas el reconocimiento de esta iniciativa. Yo creo que, por otro lado, también se genera una situación de indefensión contra los ciudadanos promoventes de iniciativas ciudadanas, ya que, por ejemplo, si la autoridad electoral determina que no se cumple con el porcentaje requerido, se dará cuenta al Pleno de la Cámara que corresponda publicándolo en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, sin permitirle al ciudadano el derecho de audiencia o el de conocer las limitaciones para subsanar errores que pudieran registrarse. Y establece efectivamente que se pueden establecer recursos para la revisión ante el Instituto Nacional Electoral en un término de 2 días que ni siquiera el Ejecutivo Federal estará en condiciones de cumplir. Por lo demás, nosotros creemos que debe de establecerse de forma expresa la posibilidad de que los ciudadanos puedan iniciar también reformas constitucionales, y no solo leyes reglamentarias, pero también el establecer la facultad de los ciudadanos para presentar iniciativas que deroguen leyes vigentes, constitucionales o reglamentarias. Y debe también eliminarse la consecuencia procesal de que la insuficiencia de firmas da por cerrado el caso. En este proyecto se advierten además disposiciones que rebasan lo dispuesto en el texto constitucional, restringiendo el derecho ciudadano de la misma forma en que están establecidas, y esto lo quiero destacar, son figuras jurídicas idénticas las que se reproducen en este texto de iniciativa ciudadana con el proyecto de ley de consulta popular, que buscan dificultar el procesamiento o incluso impedir su realización. Por eso, lo presentarán aquí mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD. Se requieren modificaciones a los artículos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica, cuando menos para poder garantizar plenamente, sin establecer mayores requisitos y restricciones, el derecho de los ciudadanos a iniciar y presentar leyes con un agregado adicional, con el de establecer la certeza de su dictamen. Y si bien hay organizaciones ciudadanas que plantean la exigencia de que se establezca el régimen preferente para las iniciativas ciudadanas, al menos lo que debería establecer la ley o ese dictamen es que estarán sujetos a los mismos términos que cualquier iniciativa del legislador en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados tienen para que sean dictaminadas sus iniciativas. Estamos dispuestos a abrir la discusión, a conocer las propuestas, ver la posibilidad de alcanzar algún acuerdo, pero en los términos actuales de esta iniciativa nosotros votaríamos en contra. Gracias, senador. Me había registrado yo también en el uso de la palabra y haré uso de ese derecho a continuación. Estamos ahorita en discusión de 2 leyes reglamentarias de reformas a la Constitución que se hicieron en el pasado. Hace 2 legislaturas se modificó el artículo 72 de la Constitución para establecer el derecho del presidente de presentar 2 iniciativas preferentes, hasta 2 iniciativas preferentes por periodo.
Por cierto, desde la reforma constitucional, senador Encinas, se estableció que el presidente podía señalar una de las iniciativas ya presentadas, no dictaminadas. O sea, no se le está ampliando la facultad en la ley secundaria. Ya está en el artículo 72 constitucional que el presidente puede señalar, 71, que puede señalar una iniciativa que ya fue previamente presentada. De manera que eso no hay tal ampliación. La otra ley reglamentaria a la reforma constitucional que hizo la legislatura pasada es en lo que se refiere a los derechos ciudadanos. De los 3 derechos hoy se reglamenta o se propone la reglamentación del derecho de la iniciativa ciudadana. Muchos de los temas que se han discutido aquí ya están establecidos en los parámetros de la Constitución. Lo que se hace aquí es reglamentar. También debo de comentar que en el transcurso de la elaboración de los dictámenes y en el diálogo con organizaciones civiles, como lo ha comentado aquí el senador Javier Corral, se acordaron algunas modificaciones a ambas leyes. También es cierto que me parece que por la cantidad de reservas y particularmente por un asunto que señala con especial interés el senador Escudero, que el día de hoy se le amplió el turno a una comisión, que es la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. La posición del PAN sí sería el que este dictamen se ha discutido hoy en lo general, pero su votación se dé en una sesión diferente, en otra fecha, que permita también el conocer de los propios cambios que se han venido construyendo y los que puedan construirse en el camino. En el caso de la iniciativa preferente, fundamentalmente es la norma constitucional casi quedó ya reglamentada. El presidente tiene derecho a presentar y él elige la Cámara de Origen. La Cámara de Origen tiene 30 días para pronunciarse. A los 30 días tiene que votarse a favor o en contra, pero no puede dejarse sin resolución. En caso de aprobar, pasa a la otra Cámara como Cámara Revisora, que tiene también 30 días de tiempo naturales para pronunciarse. Esto ya lo vivimos, sin ley reglamentaria, en el inicio precisamente del primer periodo de esta legislatura. Establece simplemente que podrá turnarse una comisión igualito que todas las demás iniciativas. Tiene que turnarse comisiones dictaminadoras, que puede ser las comisiones que corresponda de acuerdo con lo que establece la ley orgánica del Congreso, a juicio de la presidencia de la mesa directiva. Lo único que nos parecía a nosotros exagerado es que en caso de que la Cámara Revisora hiciera modificaciones o lo aprobado por la Cámara de Origen, se le dieran solamente 5 días naturales para la Cámara de Origen aceptar o rechazar esos cambios. Hay un acuerdo general o un acuerdo con la mayoría de los senadores de cambiar eso a 15 días y lo mismo sería en el caso de la segunda vuelta. De manera que la reglamentación de esta reforma constitucional que se hizo hace varios años, hace 2 legislaturas, podrá tener alguna cuestión de forma adicional, pero me parece que el tema de fondo no tiene mayores objeciones. En el caso de la iniciativa ciudadana, básicamente las objeciones que se han planteado, bueno, el tope del 0.13% es un asunto que está en la Constitución. Podemos estar a favor o en contra de ese, pero ese es el que está establecido en la Constitución y esa es una ley que reglamenta a la Constitución. Segundo, ciertamente en el dictamen que manda la Cámara de Diputados, merced a una discusión en el Pleno en la Cámara de Diputados sobre la protección de los datos personales, se estableció que tenía que venir el nombre, el registro, la clave del lector y el código de reconocimiento de caracteres ópticos, porque la preocupación en la Cámara de Diputados fue fundamentalmente la protección de los datos personales. Y ciertamente se ha dicho, yo creo que con razón, que esto obstaculizaría la posibilidad de presentación de iniciativas ciudadanas. Hay un acuerdo entre la mayoría de los senadores de las comisiones dictaminadoras para que se modifique, para que solamente venga el nombre, la clave del lector y la firma autógrafa. Y que el Instituto Federal Electoral, mediante el método de muestreo, determine si cumple o no el requisito de contener el 0.13% de los ciudadanos que respaldan a esta iniciativa.
Ese es un tema que, por cierto, aceptan todas las organizaciones ciudadanas y que recibió el respaldo de la mayor parte de los senadores integrantes de estas comisiones dictaminadoras. El otro tema es el derecho de audiencia, y ya está establecido aquí. El presidente o presidenta de la comisión dictaminadora, de las comisiones dictaminadoras, tienen la obligación de citar a los promoventes, a los representantes de los promoventes que se registran en el Instituto Federal Electoral, a citarlos, a escucharlos en las comisiones para que argumenten lo que a su juicio corresponda. Y desde luego que tienen todo el derecho de asistir sin voz a las demás sesiones de las comisiones. Adicionalmente, tiene que cumplir, y así está en el escrito que le di lectura al principio, con toda la reglamentación de la ley orgánica y del reglamento de la Cámara respectiva. Todos sabemos que toda iniciativa presentada, ya sea por el presidente, por un legislador, por un congreso local o en su materia por la Suprema Corte, tiene que ser dictaminada en 30 días a lo más. En caso de no hacerlo, la comisión tiene que pedir una prórroga a la mesa directiva, que es pública, y en todo caso de incumplir, la presidencia puede retirar esa iniciativa de la comisión y turnarla a otra comisión. Eso ya está establecido en nuestra ley orgánica y se establece que tiene que sufrir exactamente el mismo procedimiento. Solamente en el caso, la Constitución establece otro plazo para la iniciativa preferente, que es la única excepción que hay. Adicionalmente, en ánimo de la transparencia y sobre todo el derecho de impulsar su propia iniciativa en caso de no ser totalmente aprobada o totalmente rechazada, hay un acuerdo de establecer en el dictamen que las comisiones dictaminadoras, una vez aprobado el dictamen, sea publicado, como ya es obligación de la ley orgánica, en Internet, y no se turne al Pleno a votación, al menos cuando transcurran cuando menos 7 días, para dar un espacio de tiempo a los promoventes para abordar a los legisladores, diputados en la Cámara de Diputados o senadores en la Cámara de Senadores, para impulsar su proyecto en caso que no estén conformes con el que se presenta en el dictamen. Esos cambios me parece que resuelven en buena medida las inquietudes que se han presentado y, en todo caso, hacer más claro y patente que está sujeta a la misma reglamentación que sufre cualquier otra iniciativa. Hay otros temas de forma, pero me parece que esos son los cambios centrales que, insisto, están acordados entre la mayoría de los senadores de las comisiones dictaminadoras. Ciertamente, hoy se ha incorporado una nueva comisión al dictamen y ciertamente hay, no en términos de este dictamen, y déjeme decirlo de esa manera, sino en términos de un dictamen que se discutirá el próximo jueves de consulta popular. El PRD ha anunciado que no le gustaría este método como está establecido y que además, insisto, está acordado modificar de la verificación de las firmas. En fin, de cualquier manera yo resaltaría, el PAN en términos generales con estos cambios estaría a favor, pero no será hoy presentado a votación, es la solicitud del PAN, ni en lo general ni en lo particular. Estos dictámenes será convocada a las Comisiones Unidas en una fecha posterior para resolver sobre estos dictámenes. Tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil y enseguida el senador Armando Ríos Peter. Gracias por y apúntame de nuevo a mí. Y luego me apuntas de nuevo a mí. Gracias, senador Héctor Larios. Es una buena noticia que el senador Héctor Larios informe a este Pleno de Comisiones Unidas el hecho de que hay algunas modificaciones que han sido incorporadas. El día de ayer en la Comisión de Justicia recibimos la presencia de colectivos de jóvenes y nos expusieron esas razones y prácticamente la totalidad de la Comisión de Justicia les concedió razón en las peticiones, en las modificaciones que estaban planteando. Porque en efecto, la mayor de sus objeciones era justamente que la minuta, el dictamen, trasladaba a los ciudadanos una serie de gravámenes que en razón de la propia naturaleza de este derecho ciudadano simplemente es difícil de cumplir. Ayer revisé de pies a cabeza mi credencial de elector y no encontraba yo por ningún lado el reconocimiento óptimo de caracteres. Quizá es la nueva versión de la credencial de elector, pero en la mía yo no la encontré. Vi el nombre, vi el folio, vi la clave de elector,
pero ese concepto simplemente fue difícil advertirlo. Es una buena noticia que vayamos avanzando en el reconocimiento de estas inquietudes y creo que debemos trabajar en las redacciones concretas. Pero yo quisiera poner a consideración una preocupación que simplemente no está considerada en el dictamen. Es una preocupación que tiene que ver con la posibilidad de utilizar este instrumento para realizar actos de propaganda o de publicidad personalizada de servidores públicos. Dice el artículo 41 de la Constitución, establece dos prohibiciones concretas en la compra de radio y televisión. Una compra absoluta, una prohibición absoluta a la compra en razón de los sujetos, partidos y candidatos en cualquier tiempo. Y una prohibición relativa que dice que ninguna persona física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, puede contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos. Estamos en presencia, es pregunta, de un supuesto de posibilidad de influir en las preferencias electorales. Parecería que no. No es un tema la iniciativa ciudadana estrictamente electoral. En consecuencia, cualquier persona podría contratar espacios en radio y televisión para solicitar la adhesión de los ciudadanos a una determinada agenda, a una determinada iniciativa. ¿No merece atención al Senado de la República esa posibilidad? ¿No merece una consideración en razón de la fuente del financiamiento de esa compra de radio y televisión? ¿No merece ninguna reflexión la posibilidad de que un servidor público con recursos propios aparezca en espacios de radio y televisión promoviendo iniciativa ciudadana y que esa ocasión le sirva para difundir su imagen? ¿No nos preocupa la posibilidad que con recursos públicos se compren espacios en radio y televisión a propósito de una causa ciudadana? ¿Pueden los extranjeros comprar espacios en radio y televisión para influir en una agenda? No nos preocupa en lo absoluto la posibilidad de que un grupo de interés o un grupo de presión pueda utilizar este mecanismo para llevar al Congreso medidas legislativas que interfieran en mercados, que establezcan restricciones, que impongan afectaciones a actividades económicas que realizan otros, como sucedió en otros países, donde la iniciativa ciudadana se utilizaba para llevar al Congreso agendas que iban en detrimento de competidores? Ninguna de estas preocupaciones está contenida en el dictamen. Precisamente por eso creo que debemos tener una discusión mucho más profunda. Los ciudadanos que llevan al Congreso una iniciativa, que recaudan fondos, que en términos constitucionales pudieran comprar espacios en radio y televisión para difundir esa agenda, ¿no tienen ninguna obligación de transparentar el origen de sus recursos? Si ese es el modelo que este Congreso quiere aprobar, entonces digámoslo como tal. Pero si la preocupación tiene algún grado de sensatez, discutámoslo con mayor serenidad. Son aspectos relevantes que pudieran llevar a casos que ya hemos conocido en nuestra vida política, cuando se utiliza un instrumento noble para generar propósitos perversos. Bien, gracias, senador Gil. Tiene el uso de la palabra el senador Armando Respiter. Enseguida se la pasaré al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción, Pablo Escudero, y con una atenta súplica de que, dado que habrá otra sesión donde discutamos este tema y estando presentes aquí otras comisiones para otra sesión que tendrá que ver con el artículo 33 constitucional y el, ¿cuál es el otro? Bueno, el 29, 33 y 29, que pudiéramos dar paso a clausurar esta sesión que no ha concluido, no ha sacado el dictamen, y abordar la otra que tiene menos polémica. Y muchas gracias, señor secretario. Presidentes de las comisiones. Yo quisiera retomar y apuntalar algunas cuestiones de quienes me han antecedido y algunas reflexiones de carácter general. Primero que nada, aquí habemos varios que hoy en el Senado nos tocó impulsar este debate como diputados. Por lo pronto puedo ver al senador Roberto Gil, a Pablo Escudero, Marcela Torres Peinberg, Gerardo Sánchez, Omar Fayad y obviamente la presidenta Cristina, junto con el presidente Alejandro Encinas. Es un debate que nos llevó muchos meses, de hecho fue un debate muy largo. Y me parece que hoy el querer hacer un dictamen
de una minuta que, como se ha expuesto, tiene muchas inconsistencias o muchas ausencias todavía necesarias de debate, es indispensable hacerlo con tiempo, con calidad en la discusión y entendiendo qué es lo que está en juego. Porque además de todo es una disyuntiva interesante que al mismo tiempo que se está discutiendo frente a los ciudadanos el tema de iniciativa ciudadana, se esté discutiendo el tema de iniciativa preferente del presidente de la República. Son dos temas que nos permiten tener una óptica de dónde estamos respecto a la democracia directa o cómo estamos respecto al presidencialismo. Me parece que es un debate que por sí mismo tiene mucho mayor profundidad que la mera dinámica operativa. ¿Qué me preocupa, compañeras y compañeros? Hace un año, el 28 de febrero, vino un grupo de ciudadanos, 125,000 más o menos, que presentaron en este mismo foro, en esta misma mesa, un total de 125,000 firmas. Vino una comisión representativa con 125,000 firmas. En aquel momento ellos presentaban su intención de incidir como ciudadanos en el debate de telecomunicaciones. Ustedes recordarán que se debatía el texto constitucional. De manera particular, ellos lo que pedían es que se hiciera un cambio a la Constitución en términos del acceso a Internet. Hubo organización de ciudadanos, hubo la presentación de firmas, hubo la intención de cambiar la Constitución, digamos, no es un ejercicio etéreo el que estamos sobre la mesa, ya hubo ciudadanos que se organizaron para querer hacer un cambio constitucional y ahí está la evidencia con 125,000 firmas. Y a un año, porque estamos a escasos días de que sea 28 de febrero nuevamente, es una iniciativa que duerme el sueño de los justos, porque por parte de la clase política representada en el Senado no ha habido ninguna discusión sobre esa iniciativa. En esas mismas fechas se presentaron iniciativas por parte de la senadora Marcela, por parte de un servidor, que creo que podrían enriquecer pues una minuta que, si bien presentan los señores diputados, pues no tuvo el interés de ver lo que se había presentado previamente por los senadores, y que me parece que son cuestiones que enriquecen el formato. Yo creo que algo que ya se retomaba por parte del senador Larios, y que es escuchar a los ciudadanos, como hoy que hay un grupo de compañeros organizados que están aquí, o dos grupos, Reforma Política Ya y Millón de Jóvenes, bueno, pues escucharlos en términos de qué es lo que opinan respecto a la iniciativa que están presentando, parecería ser pues un asunto de tener mayor capacidad legislativa y de profundizar en el debate que se tiene. Eso no lo tiene la minuta que nos presentan los diputados, de tal manera pues que sería, en el ánimo de mejorar, algo que tendríamos que estar revisando, algo que tendríamos que estar sin duda alguna utilizando. Pero me parece que hay cosas más de filigrana. En aquel momento me acuerdo mucho, porque esa iniciativa o el planteamiento de reforma política constitucional, varios del PAN y varios del PRD, nos preocupamos por el tema del porcentaje que se le pedía, los casi 100,000 de los que ya se han hablado. Y bueno, al último, esa fue la condicionante que se tuvo, pero yo me acuerdo que en aquel debate, en varias horas, tanto en la comisión que presidía en aquel momento Alejandro Encinas, como en el propio pleno, debatimos que tenía que ser un porcentaje menor, 0.13%. Pero en lo que nos ofrece como planteamiento legislativo, reglamentario, la minuta, pues es un embrollo, ya lo decía el senador Gil, un tema de identificar una OCR, que él se dio a la tarea de revisarlo y poder identificar que no estaba. Yo la verdad es que me tardé un poquito más de tiempo para decir, bueno, ahorita lo reviso y lo pregunto si es su caso. Entonces, en lugar de estarle facilitando las cosas a los ciudadanos, estamos estableciendo un procedimiento de mayor complejidad al tener más requisitos. Vuelvo a citar la iniciativa de la senadora Marcela, cito la mía, que es en la que se plantea un tema de una muestra aleatoria. Se parte del principio de buena fe, porque los ciudadanos, independientemente de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el senador Gil, pues se parte del principio de que los ciudadanos se han organizado, han debatido la posibilidad de presentar una iniciativa y han hecho un esfuerzo de organización, pues que no debería de tener a un policía sentado de este lado en el Poder Legislativo, poniendo a los ciudadanos en entredicho de sus intereses. Habrá que reglamentar seguramente algunas cosas, pero el principio de buena fe me parece que subsiste. Quiero cerrar mi comentario porque creo que aquí hay evidencias puntuales de que no se considera la posibilidad de reformas constitucionales en la iniciativa preferente, y creo que es un buen antecedente, sano antecedente, el ver que ya hubo ciudadanos
que se organizaba. Yo tengo mis consideraciones, pero lo pondré en mis reservas. Pero me parece que ahí habría que ser precisos para que sea posible cambiar la Constitución si es que los ciudadanos ya se organizaron en el tema de Internet para todos. Entonces yo cerraría, Presidenta, fortaleciendo a mí, pero un tema que me interesa, del cual hemos hecho iniciativas que como partido político nos interesa empujar, pues nos forzaría esta minuta a votarla en contra si es que no se toman estas consideraciones. Muchas gracias. Bien, sé que todavía hay varios compañeros que están con el uso de la palabra. Quisiera pedirles la consideración para poder pasar a la siguiente sesión. Una vez que hemos tomado una decisión, y parece que es el más amplio consenso, de regresar a estas comisiones esta minuta. Y aprovecho también para comentarle a las inquietudes de los senadores y senadoras que han hecho uso de la palabra, dentro de la estructura de la iniciativa, de la minuta presentada, nosotros observamos que en consideración de comisiones se enuncian las iniciativas presentadas por senadores integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. También señala que hay iniciativa del senador Pablo Escudero, de la senadora Luisa María Calderón, por citar algunos ejemplos. Están dentro de las consideraciones. Yo les pediría que si ya logramos el consenso de regresarlo, podamos pasar nosotros ya a la siguiente sesión, que ya están las siguientes comisiones. Si se la doy a usted, senadora, tendría que dársela al senador Corral, se va a fallar. A ver, una pregunta, adelante. Sí, ¿quieres otra pregunta? Bueno, no, sí. Bueno, primero decir que no voy a repetir, coincido absolutamente con lo que han dicho, además muy brillantemente, el senador Encinas, el senador Ríos Peter, el senador Corral, el senador Roberto Gil. Me parece funesto el mensaje que íbamos a mandar aprobando esta minuta en los términos que venía a los ciudadanos en un país donde tiene realmente una muy incipiente participación ciudadana y que por eso creamos toda una comisión tratando de alentar esta participación y decirle le damos todas las canonjías en tiempo y en forma a lo que nos dice el presidente, sin cumplir con esta parte que tenemos la obligación de contrapeso de poder, pero lo que tú nos dices, ciudadano, no le damos ninguna prioridad. Me parecía funesto, entonces qué bueno que esto ya se retrasa. Y segundo, una pregunta, Presidenta, y en realidad no entiendo por qué. En el artículo 66, yo entiendo que hoy íbamos a discutir sobre iniciativa preferente y ciudadana. En el artículo 66 se omite el inciso C y además se cambian las atribuciones del presidente del Senado. Cambian dice las facultades que se precisan en los incisos tal sobre uso de recursos. Dice asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios, que era una facultad de un grupo colegiado, que es la mesa directiva, se le pasa exclusivamente al presidente. Y no tiene nada que ver con la iniciativa ni ciudadana ni preferente, ¿no? Entonces es una pregunta que quería yo hacer. Precisamente como venía ese error, pero nosotros tenemos la obligación de presentar la minuta en sus términos al pleno de las comisiones, había propuestas de senadoras y senadores para hacer el cambio de mi partido. Entre las participaciones estaba la de la senadora de Ligón, ella inició con una propuesta, pero seguía otra segunda participación, y la otra también la tenía el senador Omar Fayad, precisamente para corregir, pero la minuta yo la tengo que tomar en los términos que llegan, y aquí, en el pleno de comisiones, de acuerdo al sistema del reglamento, se puede modificar. Es por eso que está en esos términos. Gracias. Bien, si no hay más, pues cerramos esto. A ver, adelante, senador Pablo Escudero. Soy muy breve. Presidenta, me parece que con gran sensibilidad el acuerdo de hacer una moción suspensiva. Lo que sí es que yo no estoy de acuerdo con mi amigo el senador Corral. Yo no quisiera que se hicieran mesas de trabajo, quisiera que se discutiera en comisiones, que se citaran nuevamente las comisiones y que todos estuviéramos, en que se hagan grupos de trabajo. Yo creo que estas comisiones son las que deben de llevar el procedimiento. Yo no veo ningún inconveniente en que podamos continuar con las reservas y las discutamos cada una. No,
lo que estamos proponiendo, sí, lo que estamos proponiendo es que nos reunamos las comisiones la próxima semana o el día que se estipule, pero en comisiones, no en grupos de trabajo. Creo que el tema es tan importante que todos quieren participar eso. 2, que se hagan llegar las reservas de todos para que podamos ir buscando un consenso. 3, que tengamos un documento al parecer al cual nos estamos acercando para poder avanzar en el tema. 4, que se circule un documento que nos entregaron hoy unos jóvenes ciudadanos que vinieron a la Cámara de Senadores, que se circule para que todo el mundo lo conozca y someta a votación si damos por concluida esta reunión para que ustedes puedan seguir. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Creo que el consenso es amplio para regresarlo a comisiones y volver a trabajar en comisiones unidas las 5 en el dictamen de esta minuta. Y sin duda hace un momento recibimos al grupo 1 Millón de Jóvenes, gracias por estar. Agradecemos a las senadoras y senadores que nos hagan llegar también sus documentos, por favor, sus observaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación y someto a su consideración si estaríamos de acuerdo entonces de regresar esta minuta de nuevo a Comisiones Unidas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse señalarlo de manera acostumbrada. ¿Alguien en contra? En abstenciones, muy bien, por unanimidad se regresa y damos paso a la siguiente sesión de trabajo, que es en Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, para ver el dictamen, la ley reglamentaria del artículo 29 y 33. Gracias.